Hola, amada iglesia. De verdad, pensaba en la semana que era un privilegio de verdad poder estar acá y tener la responsabilidad de compartirles algo. De verdad que primeramente doy gracias a Dios y también gracias a los pastores por la confianza, por estar aquí frente a ustedes, a pesar de la distancia, tener esta responsabilidad, como les digo, de compartir y traer una palabra de Dios. Eh, como personas, a diario y como en la vida tenemos que vivir diferentes situaciones, tanto buenas como malas. Ayer Roberto nos hablaba un poco de la vida de David y yo también quiero hoy hablarles o llevarlos a observar diferentes patrones, diferentes situaciones que tuvo que vivir en su vida David. Si bien es un personaje tan conocido por nosotros, David tiene una enseñanza mucho más allá de los pasajes tan conocidos como el gigante Goliat. Hay aspectos de su vida que nos dejan una enseñanza y por eso que fue un hombre conforme al corazón de Dios. David, desde muy joven, y desde el capítulo, en el primer libro de Samuel, que cuando se nos presenta en el capítulo 16, cuando se nos presenta en ese llamado de ungimiento, siendo apenas un joven, para liderar una gran nación, una tremenda responsabilidad, David debe haber pensado, soy ungido, ya quizás como joven, como adolescente, no se imaginó todo lo que tenía que vivir, todo lo que se avecinaba en su vida, pero desde ese momento su vida cambió por completo. Antes criaba, cuidaba, pastoreaba ovejas, y uno puede decir una tarea quizás no tan complicada, quizás bien insignificante, no demanda tanto, pero desde ese momento en que Samuel, guiado por Dios, va a su casa y lo unge como el rey que vendría a Israel, su vida cambia por completo. Roberto ayer nos hablaba de el gigante que derrotó y que todos conocemos esa historia cuando David derrota al gigante siendo apenas un joven, apenas un pastorcillo de ovejas, pero hay situaciones en la vida de David que forjaron su carácter, que forjaron su identidad. Una de las primeras grandes frustraciones que vivió David como persona y antes de llegar a ser rey, sin duda alguna, fue la que sucedió cuando Saúl, quien en un momento de profundo recelo, al escuchar la frase del pueblo de que David era mucho más victorioso en la guerra, David le iba mejor que a Saúl. Desde ese momento Saúl, quien en algún momento antes le había dicho, David, eres de mi agrado, porque estás conmigo en el palacio y el espíritu mundo que venía sobre mí se va. Le dije a tu padre que por favor estuvieses tú conmigo un rato más porque de verdad que eres de mi agrado, de verdad que me gusta estar contigo. Pero por el simple hecho de escuchar la voz del pueblo, Saúl todo eso lo dejó por la basura, se olvidó. Y ahora David es mi enemigo. Ahora David no me importa lo que pasó, no me importa lo que hizo por el pueblo, no me importa si yo le entregué muchas riquezas, no me importa todo eso, ahora David es mi enemigo. Qué triste debe haber sido para David, qué frustrante debe haber sido para David el hecho de que aquel que era muy cercano a su vida, aquel que se volvió muy cercano, ahora le declaraba la guerra. Y no una simple guerra en palabras o en debates como podemos ver en televisión, con dimes y diretes, sino que era una guerra a muerte. La intención era matar a la persona, la intención era quitarla de la faz de la tierra, porque esa era la solución, según el punto de vista de esa persona. David, como cualquier persona, como cualquier ser humano, también sufrió, también se decepcionó de esto, también sintió una desilusión tremenda. Y la Biblia es muy clara en eso, es muy genial la palabra porque nos muestra la humanidad completa de David, aun cuando nosotros vemos la forma como increíble, como Dios lo usó, podemos ver la humanidad completa de David. Y existen dos pasajes muy conocidos dentro de su palabra. En el capítulo 24 y el capítulo 26 del primer libro de Samuel se nos relatan las dos oportunidades
claras donde David, quien no buscaba asesinar al rey, tuvo la oportunidad de asesinarlo, tuvo la oportunidad de atacarlo, tuvo la oportunidad de haber puesto fin a esta desesperante situación de ser perseguido. Imagínense, no fueron días, no fueron semanas, no fueron meses, fueron años. Recuerdo yo que hace un tiempo, siendo muy joven, hice un estudio de David y decían que alrededor de 21 años David tuvo que esperar desde ser rey desde ser ungido hasta ser rey. Y en ese intertanto, alrededor de unos bastantes años, él tuvo que divagar por desiertos, por diferentes lugares. Su vida cambió por completo. Y en ese entonces, David, humano, tuvo bajones, tuvo caídas, sintió muchas veces dudas, pero por eso él fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque llegó al propósito que Dios quería con él. En los dos capítulos que yo les menciono, en el capítulo 24 y el capítulo 26 del primer libro de Samuel, Saúl, por situaciones, por casualidades de la vida, se presentó que la disposición a que David pudiese acabar y terminar con toda esta situación estaba ahí a la vista. Incluso habían personas a su lado y le decían: David, es tu oportunidad, aquí puedes acabar completamente con él, puedes hacerlo, no hay nadie que te lo impida. Yo me ofrezco, incluso le dijo uno, yo me ofrezco, si quieres yo lo hago. Y David, esta es algo que me golpeaba mucho en la semana. David en las dos situaciones dice: nadie puede levantar la mano contra el ungido de Jehová, contra el ungido de Dios. Nadie puede, ni siquiera yo. David entendió que esta situación, este proceso frustrante, desesperante, decepcionante, desilusionante, entendió que a pesar de que él quisiese que terminase, David no podía intervenir en esto. Dios se encargaría de terminar este proceso. Dios se encargaría de finalizarlo. Si Dios lo puso, Dios lo quita, Dios lo termina. Y podemos ver la historia, ¿no? Después, al final, prácticamente del primer libro de Samuel, Saúl, en su ya terminación de la locura, de la ruina, él mismo, viéndose perdido en una guerra contra los filisteos, cuando ya veía que ya la derrota se avecinaba, no halló mejor solución que quitarse la vida. Con esto pondré fin y todo. Y ahí uno puede ver de que David no tuvo que él entrometerse para solucionar. Dios ordenó todo y las situaciones dieron lugar a que Saúl mismo se quitase la vida. Saúl mismo se quitase la vida. Este proceso tan extenso, tan agobiante, tan desesperante, le permitió a David examinar y ver su corazón, ver cómo estaba. Muchas veces la duda si la promesa que Dios le había entregado de ser rey hace años atrás, si es que seguía, si es que el favor de Dios estaba con él aún, pero David siguió, permaneció, y los resultados los podemos ver después. David finalmente llegó a ser rey. Uno diría, luego de esa gran prueba, luego de esa gran situación, cualquiera diría, con esto basta, ¿no? Ya fue un proceso bastante largo, bastantes años, con esto ya sería el fin. Ya no debería tener tantas desilusiones, quizás alguna, pero no tan fuerte. Lamentablemente, David, ya gobernando, siendo rey, llevando a Israel en un esplendor, en un desarrollo económico, en una posición mayor frente a las otras naciones, a las naciones vecinas, teniendo una familia, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18 del segundo libro de Samuel, podemos ver una ruina completa en su familia. Y qué frustrante
yo pensaba en la semana y decía, qué frustrante debe ser para cualquier integrante de una familia ver cómo los demás se derrumban entre sí, se atacan entre sí. Todos conocemos el error que cometió David. Todos conocemos esa situación que él vivió. Pero qué frustrante fue lo que vino después. En el capítulo 13 habla de que un hijo de David deshonró a su media hermana, a una hija de David. Qué frustrante, qué decepción debe haber sido para David como padre ver que entre sus propios hijos no existía una validación por el otro. Roberto ayer nos hablaba de los abusos. Qué frustrante ver cómo uno al otro le quitaba la integralidad, como nombraba Roberto ayer. Qué triste de haber sido para David ese proceso. Luego, no quedó ahí. Yo no podría decir, pero ¿cómo no quedó ahí? No quedó ahí. El hermano de Tamar, Absalón, fue en busca y en contra y a buscar como respuestas ahí frente a Amnón. Y sabemos el resultado. Qué triste y nuevamente lo digo, qué triste que las situaciones no fueron con un conflicto, solamente palabras de conflicto, debates, sino que esta situación llevó a la muerte. Entre ellos lo llevó a que la mejor solución era matarse, simplemente. Y eso no quedaba ahí todavía. Vienen dos situaciones aún peor. Uno de ellos, Absalón, viendo la posición en la que él se encontraba, viendo la situación que se venía, que se avecinaba. Su padre ya estaba viejo, su padre ya había gobernado muchos años y tenía que haber algún heredero, ¿no? Y él veía de que en la posición que se encontraba no le iba a poder conseguir. ¿Y qué quería hacer? Intervenir para poder conseguirlo. Así como David, anteriormente, yo le mencionaba que entendió que no podía intervenir en los asuntos de Dios. Absalón sí quería hacerlo. Sí quería hacerlo. Y primero vemos que esa triste situación, cuando invita a sus hermanos a un banquete y ocurre esa masacre, por decirlo así, esa desolación total, donde mueren todos sus hermanos, donde él mata a todos sus hermanos. Y yo no diría, yo mientras veía estas situaciones, yo decía, debiese ya terminar esto, ¿no? Está como calvario para David, este martirio para David, estas situaciones tan tristes. Primero Saúl persiguiéndolo tantos años, luego vienen sus hijos, un hermano deshonra a su media hermana, luego entre hermanos se pelean, debiese terminar hasta ahí, ¿no? Y para mí lo que viene es lo peor. Un hijo se levanta en contra de su padre y se rebela contra él. Y la solución no son las palabras nuevamente, sino que la solución es la guerra. Yo quiero tu puesto y por eso me voy en contra de ti. Y Absalón se levanta en contra de su padre David. Yo no soy padre, pero pensaba en la posición de David, qué triste de haber sido para él. Y qué situaciones, qué soluciones, de qué forma encarar esta situación de la vida, este momento. La Biblia nos señala que David, triste, no hizo muchas cosas. Quizás uno podría juzgarlo por todo, porque podría haber hecho mejor las cosas, podría haber tomado mejores decisiones. Pero nuevamente, Dios ordenó todo. Y Dios que es bondadoso, que es bueno, también trajo su justicia. Y así como Saúl, cayó a espada y se suicidó él mismo, también Absalón tuvo su muerte. En todo este proceso David no es que digamos que la superó tan fácilmente o sufrió poquito, se puede decir. No, la Biblia nos señala que el señalarle la noticia, el comentarle la noticia de que su hijo, un hijo, ya imagínense, ya había sufrido la pérdida de tantos hijos y ahora el único que le quedaba, o uno de los únicos que le quedaba, también había fallecido.
también haya muerto. Qué triste de haber sido para él recibir esa noticia, de que aquel que se perdió en su locura y quería ocupar su trono, ocupar su puesto, ocupar esa posición de servicio, qué triste debe haber sido para David toda esta situación. Sin embargo, a pesar de toda esa tristeza, de toda esa frustración, de todos esos momentos agobiantes, David fue formado por Dios en su corazón, a pesar de que su corazón, como se nos presenta en un principio, cuando se nos presenta David en la Biblia, a pesar de que su corazón se nos dice, conforme al corazón de Dios, necesitaba ser tratado por Dios, necesitaba ser formado por Dios. Y eso entendió David, que todas estas situaciones, por más desesperantes, por más complicadas, por más difíciles, por más tristes, decepcionantes, necesitaba ser forjado el carácter de Cristo en su vida. Cada etapa de David en su vida fue una lección, un aprendizaje, un fragmento de enseñanza, pero todo eso llevó a que David pudiese tener en su formación a Dios en su vida, a Cristo en su vida. Y eso es lo primero que quiero compartirles. Eso es lo que Dios quiere con nosotros a través de todos los procesos frustrantes que podamos vivir en la vida. Cada proceso en nuestra vida, cada etapa, como usted quiera llamarle, son situaciones donde Dios quiere formar al Hijo en nosotros. Y aquí surge una gran batalla. Aquí hay una batalla contra nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras influencias que traemos desde pequeño. Y hay dos influencias muy marcadas, muy marcadas en nuestras vidas. En primer lugar, la parte familiar, lo que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, primos, hermanos, pero también lo que nos enseña y los patrones de comportamiento y los patrones de conducta, los modelos o los estereotipos que nos entrega el contexto de cultura evangélica donde nos desarrollamos en un principio. La forma en cómo coordinar, en cómo saludar delante de los hermanos, en cómo realizar una predicación. No digo que son influencias malas o que son influencias buenas, solo digo que todo eso influye en nuestras vidas. Y cuando Dios quiere formarnos, cuando Cristo quiere formarnos, se enfrenta a esa batalla, a esos modelos, a esos patrones que traemos de años. Y esa formación que Cristo quiere hacer en nosotros, choca con ella. ¿Sabían ustedes, ahora yo le hago una pregunta, que Saúl influyó en la vida de David? Yo que conozco de verdad, conozco bastante un poco la vida de David más que otros personajes de la Biblia. Esto lo aprendí hace unos días, simplemente. Pero David fue influido por la vida de Saúl. Negativamente, obviamente, pero fue influido. Y les daré el ejemplo. Cuando Saúl, en su locura, en su recelo, en esa decisión compulsiva por acabar con la vida de David, ¿qué fue lo que hizo? ¿Alguien recuerda? Puso de jefe a David de un ejército. ¿Y con qué intención? Para que fuese a la batalla y muriese ahí. ¿Sí o no? Ahora, si nos vamos a la vida de David. David un día se levantó, miró a una mujer a lo lejos, y cuando supo que era casada, cuando supo que ella era casada, ¿qué fue lo que hizo con ese hombre? Que era casado, lo tomó, lo puso al frente de una batalla, en la línea de fuego, ¿y con qué intención? Para que muriese. Mientras mientras veía esta comparación y veía que en realidad no hay ninguna diferencia, en realidad es lo mismo, me golpeaba porque David, inconscientemente, fue influido negativamente por la vida de Saúl. Repitió un patrón tan triste, tan lamentable. Y bueno, él tuvo sus consecuencias, trágicas consecuencias. Y eso es lo que Cristo
quiere hacer en nosotros. Quiere quitar todos esos patrones de conducta que traemos arraigados de generación en generación, llámelo usted raíces generacionales o patrones que traemos de los lugares donde nos desarrollamos desde pequeños, en el contexto donde estamos presentes. Pero eso es lo que David, y eso es lo que Dios quería forjar en la vida de David y quiere forjar en nuestras vidas. Y esa formación se logra y se va a lograr. ¿Cuándo, dice usted? Gálatas 4:19 nos habla de que, y Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas, dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes, hasta que Cristo se ha formado en nosotros, hasta que Cristo se manifieste y se revele a nuestro corazón, hasta que nuestro corazón, ese corazón que trae conductas cerradas, trae patrones de conducta, trae estereotipos formados, trae modelos, hasta que esos sean despojados de ahí y Dios tome el lugar y ese corazón se alinee con el de Cristo. Hasta ese momento. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, de que Él comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto de verdad que tiene un fin. Por más que uno diga cuánto tardará, cuánto tomará. Quizás a algunos le tome menos tiempo, a algunos más, pero el objetivo final es el mismo. Jesús, mientras oraba en los evangelios, en el evangelio de Juan, se nos presenta a Jesús orando, intercediendo en su última oración, antes de ser crucificado. Y ahí él dice en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El objetivo final es ese. Finalmente, que Cristo, conocer la vida eterna, conocer a ese Cristo, conocer a ese Dios que se revela en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo tanto, Dios quiere formarnos y Dios mismo puede romper los patrones, todos los patrones de conducta, todos los estereotipos, todos los modelos, todas las conductas cerradas, todas las tradiciones que traemos y que sin duda no cumplen con el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. David lo entendió así y Dios quiere lo mismo para nosotros. Es parte de la vida el desilusionarse y David lo entendió. Es parte de la vida el frustrarse. David lo entendió. Ahora, algo también importante es que como seres humanos tendemos mucho a generarnos expectativas, formarnos una ilusión de cómo va a resultar tal evento o tal actividad o tal situación, una noticia, una respuesta ante tal cosa, y eso es responsabilidad exclusivamente nuestra. Si después la respuesta no es la que nosotros esperamos, es porque justamente la expectativa que nosotros nos generamos fue responsabilidad nuestra, porque nosotros la pensamos, nosotros la formamos, nosotros la generamos en nuestra vida. Hay procesos en la vida que van a ser 100% de nosotros, por más que queramos recibir la ayuda de otro, algún amigo, algún hermano. Hay procesos en la vida que dependen y son para nosotros exclusivamente. David también entendió eso. A veces, incluso podemos tener frustraciones con tantas situaciones. Frustraciones no solamente como las que vivió David, también podemos frustrarnos, usted dirá, con personas en un lugar más público, con una situación más, o personas con las que estoy formando, con las que estoy trabajando. Y en los evangelios podemos ver a Jesús y a Judas. Imagínense esto. Jesús llamó a Judas para pasar 3 años con él, o más, para estar más tiempo con él, desde un principio, antes que lo llamase, sabiendo lo que él iba a hacer. Sabiendo lo que él iba a hacer, sabiendo que lo iba a traicionar. Hay un pasaje que de verdad es fuerte, porque Mateo 26:26 dice que luego de haber acordado Judas
con los sacerdotes, con los jefes de los sacerdotes, entregar a Jesús, desde ese momento, él estaba tratando de buscar la oportunidad para entregarlo. Qué frustrante debe haber sido para Jesús también. Jesús 100% humano también, como decía Roberto ayer, además de ser 100% Dios, 100% humano. Qué triste debe haber sido para él, que a pesar de todo el tiempo que pasó con Judas, él estaba decidido a entregarlo, y él iba a entregarlo. ¿Y qué decisión tomó él al hacerlo incluso? Jesús también se frustró, como les comento. ¿Recuerdan cuando él fue a orar y quiso orar con sus discípulos? Él fue a orar y cuando regresa los discípulos estaban durmiendo. Qué frustrante de haber sido para él. Están durmiendo, les decía. Están durmiendo. ¿Cómo? Me imagino a Jesús ahí molesto de la situación, pensando, esto no entienden. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales en nuestra vida es tener claros el lugar donde estamos, el lugar en donde estamos, por qué estamos ahí y para qué estamos en ese lugar, por qué lo estamos haciendo. Tener la base, la claridad de por qué estamos ahí, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Muchas veces en una posición de servicio, y aquí posición de servicio, cuando yo le menciono eso, es cualquier lugar donde se encuentre, sea un lugar más público, donde lo puedan ver todos, un lugar más indiscreto, donde quizás algunos lo ven, pero la posición de servicio, donde uno se encuentre, va a evidenciar las cosas que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay situaciones, hay cosas que aún no han sido resueltas, que aún no han sido solucionadas, déjeme decirle que tarde o temprano, eso va a salir a la luz. Eso se va a reflejar. Hay personas, y bueno, existe mucho que en una posición de servicio, muchos tratan de ser validados frente a la vida. Absalón, en la posición de su padre, quería ser validado frente a la vida. Yo como rey. Saúl también en esa posición de servicio de rey, quería ser validado frente a la vida. Cuando él recibe las palabras del profeta Samuel y le dice que el reino le va a pertenecer a otro. ¿Ustedes han visto la reacción de Saúl? Me impacta porque Saúl, lejos de arrepentirse, le echa la culpa a los demás. Es que los soldados me incitaron a hacerlo. Es que esto otro. Y por sobre todo, Saúl en un momento le dice, ya, tú me dijiste eso, pero ¿puedes hacer frente al pueblo como que yo todavía sigo siendo el rey? Como que aquí nada ha pasado, por favor no le cuentes a nadie. Por favor no le cuentes a nadie. Muchas veces, dentro de una posición de servicio, donde nos encontramos, sea en el lugar que sea, en la posición que sea, intentamos ser validados frente a la vida. Y eso está muy mal, porque debemos aprender y entender de que Dios mismo ya nos validó en la cruz. Ya, Él ya nos validó, con eso basta, con eso basta. Una persona, y nosotros como seres humanos, como cristianos, en la posición que nos encontremos, en la posición de servicio que estemos, siempre vamos a estar entregando y mostrando a los demás una idea de cómo es Dios para nosotros, de quién es Dios para nosotros, quién es Dios para mí, para mi vida. Y lamentablemente, si en mi corazón hay situaciones que todavía no han sido resueltas, no han sido tratadas, todo lo que uno en su esmero, en su buena intención de poder hacer las cosas bien, no van a resultar bien, porque esos asuntos que aún no han sido resueltos van a interferir y lamentablemente todo lo que hagamos frente a los demás, frente a otros, frente a las personas que a uno lo observa, los seguidores que tenga alguna persona, todas esas situaciones, toda esa actitud, todo eso que uno tiene
en su corazón, aún no resuelto, arraigado, va a afectar también a esas personas. Inconscientemente, sin la intención de uno, pudiese decir, pero inconscientemente uno va a afectar al otro. Así como uno influye en el otro, en su cosmovisión de cómo es Dios, de quién es Dios para uno, en lo bueno, también esas situaciones que aún no han sido resueltas pueden influir negativamente. Recuerdo en estos momentos que hace un tiempo atrás leí un libro sobre la bendición familiar, hablaba, y decía justamente de que la bendición es algo tan primordial como era tan primordial para el pueblo de Dios, es tan primordial para nosotros como cristianos. Y había un capítulo que hablaba sobre una bendición a medias, no es bendición. No puedes dar una bendición, estar orando por una persona, bendiciendo su vida, y al mismo tiempo en tus pensamientos, pensando, pero este tipo de nuevo va a caer, esta persona de nuevo se va a equivocar. Porque ese mensaje a medias va a afectar. Lo mismo acá. Toda situación en nuestro corazón que aún no haya sido resuelta, no haya sido tratada, no haya sido liberada, sanada, va a afectar a los que nos rodean. Por lo tanto, el punto es trabajar con el corazón. En cada situación que David vivió, él reconoció su condición. Podemos ver la situación del pecado tan conocido del adulterio, ¿no? Cuando David se humilla y reconoce su condición y rasga sus vestiduras. Pero también hay otras situaciones. Y David entendía que la posición donde él estaba, la posición de servicio donde él se encontraba, no era un lugar para ser validado frente a la vida. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, si usted lo lee, es el capítulo donde se menciona que el arca del pacto es trasladada de nuevo a Jerusalén. Yo leo el capítulo y digo, David es un loco, es tan impulsivo, porque la palabra al principio nos menciona que apenas empiezan a mover, David no habían avanzado ni 10 pasos trasladando el arca y David ya mata 2 animales, empieza a ofrecer holocausto, empieza a ofrecer sacrificio, empieza a danzar, a moverse como loco. Es tan increíble, era tanta su libertad, tanta su naturaleza, tanta su reconocimiento de quién era Dios para él y de dónde estaba él, en qué posición. A él no le interesaba, él entendía que la validación del resto no era lo necesario, sino que la validación de Cristo a él ya lo había validado, la validación de Dios ya lo había validado. Incluso al finalizar el capítulo, vemos que se menciona que el arca del pacto venía ingresando a Jerusalén, a la ciudad, y David viene delante de ellos danzando como un loco, ya había regado sus vestiduras, prácticamente con una poca ropa que le quedaba. Y esto me impactó, la respuesta final. Una de sus esposas, Mical, le dice, qué bonito, ¿no? Qué bonito que el rey, la máxima autoridad, el representante, quien es nuestro representante frente a los demás, las demás naciones y todo, esté en paños menores prácticamente, esté en una condición sin las vestiduras reales, frente al pueblo, frente a las demás personas. Y David fue y le dijo, a mí no me importa, a mí no me importa de verdad no me importa lo que puedan pensar los demás, no me importa si los demás piensan que estoy mal, que cometí un error, a mí me importa lo que piense Dios de mí. Y mi adoración a Dios, yo la siento y la quiero hacer así. David entendía, así como yo les mencionaba que Saúl y Absalón querían ser validados en una posición de servicio. David todo lo contrario, entendía que esa posición de servicio, que esa posición que él recibió de ser rey era solo una consecuencia de lo que Dios estaba haciendo en él, que quería formar su corazón. Dios no quería poner a David y hacerlo un mejor líder o hacerlo un mejor rey. Dios quería formar al hijo en su vida. Y lo mismo quieren nosotros. Dios no quiere ubicarnos en una posición, no quiere que ese sea el propósito. Dios quiere formarnos. Las posiciones, el lugar que ocupemos, la situación donde nos desempeñemos son situaciones momentáneas, con un objetivo final, que es que Cristo sea formado en nuestras vidas,
con esa revelación de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se ha formado en nuestros corazones. Y David entendió que esa validación venía de Dios y no del pueblo, no de lo que pensaran los demás. Por lo tanto, un corazón que va a saber gestionar las frustraciones, los fracasos, las desilusiones, las decepciones, como usted quiera llamarle. En primer lugar, es uno que sabe quién es en Cristo Jesús. Segundo, es uno que se ha librado de las experiencias pasadas, de todas las enseñanzas que traemos, de todos los patrones de conducta, todos los modelos, todos los estereotipos que traemos. Y por último, es uno que no está buscando hacer uso de esa posición para ser validado frente a la vida. Ahora, ¿cómo desde el corazón, cómo desde mi corazón puedo administrar, gestionar, batallar contra las desilusiones que vengan? Las desilusiones van a venir, la frustración es inevitable. Aún siendo cristianos, y por ser cristianos no somos inmunes a la frustración. Va a venir, y puede venir en cualquier momento, ante una situación, frente a la respuesta de otro, alguna respuesta negativa que hemos recibido. 4 puntos importantes que quiero compartirles frente a esto. En primer lugar, es necesario hablar a tiempo. Las grandes frustraciones que se viven en la vida se dan cuando no se habla a tiempo, cuando no se expresan palabras lo que uno siente. Un corazón que está atado, que tiene cosas arraigadas en el interior, necesita soltarlas, necesita entregarlas, necesita hablarlas. Hablar sana, hablar quita dudas. Y esto es tan bonito porque el reconocer mi condición, el reconocer cómo está mi corazón, qué es lo que hay dentro de mí, hace que ya no tenga esa sensación o ese sentido como de justicia propia, de querer tener razón, lo que estoy diciendo, sino que busca hablar para enriquecimiento, busca hablar para crecer, busca hablar para aprender. Santiago 5:16 dice que por eso confiésense unos a otros sus pecados, lloren unos por otros. La oración del justo es poderosa y eficaz. Un corazón que habla, que expresa en palabras lo que hay dentro de él, es un corazón que va a sanar, va a sanar. Las frustraciones de nuestra vida, todo lo que vivamos, van a demostrar nuestra madurez espiritual. Es fuerte esto que estoy diciendo, pero van a demostrar nuestra madurez espiritual. Pero aquel que sabe ser claro con sus expectativas, aquel que sabe tener en cuenta, sabe lo que espera, es alguien que se va a poder adelantar a lo que venga. Por lo tanto, en primer lugar, aprender a hablar, saber expresar en palabras lo que uno siente. Segundo, ser auténticos, ser tal cual como somos, como Dios nos formó, como Dios nos hizo. No mostrar un modelo o una forma o un modo cristiano, no sé, ante tal situación. Ser tal cual somos en todo momento. Quizás el nombre más adecuado acá sería integridad. Y la integridad en su significado inicial es tan fuerte porque dice que significa de una sola línea. Integridad, ser íntegros, mostrarnos tal cual somos, con nuestros errores y fracasos. Aceptemos la gracia, aceptemos lo que Dios nos entregó y fluyamos dentro de eso. Movámonos dentro de eso. Tercero, poder formar lazos de confianza con personas que puedan ser de contención para nuestra vida, personas que estén ahí para comentarles cómo nos sentimos, personas que no solamente celebren tus logros, sino que también en ese momento puedan examinar tu condición y preguntarte cómo estás en tal área. El ministerio es iglesia, es hermanos, es comunidad de fe, el ser parte de un cuerpo. Juntos se llega más lejos. Y aquí hay una gran cosa a destacar, y es que David
tuvo un Jonatán. David tuvo un Jonatán a quien podía decirle, sabes, mi padre estaba, tu padre me está siguiendo y no sé qué está pasando, no sé qué sucede. David pudo contar con un Jonatán. Busquemos un Jonatán en nuestra vida, aquel que pueda aceptarnos con nuestros errores y fracasos, aquel que nos contenga, aquel que sea franco con nosotros, aquel que sea real, aquel que nos diga la verdad, siempre, aunque duela, pero que sea sincero con nosotros, que sea de confianza, que podamos confiar en Él y aun cuando Él no tenga palabras, pueda ser esa persona que acompaña, que está ahí en el proceso, al lado. Por último, y no menos importante, y con esto termino repitiendo esta frase, con esto termino, una comunión con Dios fortalecida es lo más importante, además de todo esto, una comunión con Dios fortalecida. Esto debe ser nuestra vida. Y así como yo les mencionaba que el corazón, las cosas que hay en el corazón, tarde o temprano saldrán a luz si no están resueltas. Nuestra vida con Dios, nuestra comunión con Dios en lo personal, también se reflejará en el día a día, tarde o temprano, si está bien o mal. Nuestra comunión con Dios debe ser nuestra vida, a diario. Si uno no tiene resueltos los problemas, claramente, del corazón, claramente tendrá frustraciones. El problema nunca va a estar afuera, los demás, siempre va a estar en el corazón. Segunda de Corintios 1:3 dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y uno diría, las frustraciones, ya superarlas en Dios, cómo Dios actuaría frente a ello, pero hay algo mayor también, y es que eso también, esos aprendizajes, esas etapas que podamos vivir en la vida y que superemos en la vida, nos permitirá después poder ser un Jonatán para el otro, una persona que la acompañe, que esté ahí, que diga, yo viví algo similar, yo estoy con él. La comunidad de fe familia y estoy con él, yo la acompaño. Aun cuando no tenga palabras para decirle estoy con él, la acompaño, estoy a su lado, estoy con él. Además de contar nosotros con un Jonatán, poder ser un Jonatán para otro. Por tanto, iglesia, examinemos nuestro corazón. Cuando David sufrió y reconoció su condición de lo que había hecho en el adulterio, en la Biblia nos menciona en el Salmo 51 una parte que a mí me gusta mucho. Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. David entendía que su corazón necesitaba, aún ya siendo viejo, aún con ya las experiencias, las situaciones, las frustraciones que había tenido con Saúl, con su familia, David reconocía que debía ser tratado en el corazón, limpiado. Y yo le invito, iglesia, a que pueda autoexaminarse, a decirle a Dios, Señor, examina mi corazón, Señor, escarba, busca si hay cosas que aún debo sanar, que aún debo soltar, que aún debo tratar, que aún debo solucionar. Ayúdame, Señor, en este proceso. Ayúdame a superarlo. Ayúdame para poder alcanzar esa gloria mayor que es conocerte a ti. A poder conseguirlo, no solamente también para eso, sino que también poder ser un Jonatán para el otro. Señor Jesús, te damos tantas gracias, Dios. Tantas gracias, Señor, por tu palabra,
por cómo nos enseñas, por cómo nos hablas, Señor, por cómo muchas veces, Señor, nos confronta, Dios. Y Padre, aquí estamos, Señor, como decía el profeta, heme aquí, Señor, con nuestras vidas, heme aquí con nuestras vidas, Señor Jesús. Así como al profeta tú le mostraste cómo un alfarero trabajaba y una y otra vez volvía a hacer la pieza, Señor. Estamos dispuestos, Señor Jesús, en esta rueda del alfarero, a ser transformados, a ser formados por ti, a que tu carácter, a que tu modelo, a que tus genes, Señor, sean puestos en nuestra vida, a que tu corazón, Señor, sea puesto en nuestra vida, a que esa nueva restauración, esa nueva persona sea puesta en nosotros, Dios. Ayúdanos, por favor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, a que en este proceso, Señor, podamos ser lo suficientemente humildes, Señor Jesús, delante de ti y reconocer que hay situaciones del corazón que aún necesitamos ser tratadas, que aún necesitamos soltar, que aún necesitamos trabajar, y ayúdanos a identificarlas. Por eso, Señor, tal como decía David, examina, Señor, nuestro corazón. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio. Crea en nosotros un corazón puro, sin manchas. Un corazón que no dependa de las experiencias pasadas. Un corazón que no necesite ser validado frente a la vida. Un corazón que no sabe de dónde es. Ayúdanos, Señor, a forjar ese corazón que tiene la identidad en ti, que es validado en ti y que pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.